Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es el seminario número 4 de nuestra comunidad de práctica y estamos iniciando una sesión con la participación de ustedes, con el compartir de sus propias experiencias y además con la presentación de mi parte. De pronto voy a ser expositora del informe de el grupo 2 del IPCC sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad. Como saben, tenemos 1 hora y media y esperamos que estén activamente participando como en otras oportunidades, siempre haciendo sus preguntas y desarrollando sus comentarios. Quiero nuevamente invitarlos a continuar interviniendo a través del foro de diálogo. No se olviden de esto. Tratemos de dialogar durante este espacio en la plataforma. Entonces, iniciamos. El seminario virtual número 4 sobre impactos, adaptación, vulnerabilidad y estrategias de adaptación pertenece al módulo 2 de la comunidad de práctica. El módulo 2 con ese mismo nombre, impactos, adaptación, vulnerabilidad y estrategias de adaptación específicas. Luego vamos a tener el módulo 3 sobre salvaguardas, opciones de política y gobernanza inclusiva. Entonces, nuestra agenda incorpora la presentación del informe del grupo 2 sobre montañas, sobre Andes, ¿no es cierto?, del IPCC. Luego viene Francisco Medina con los bosques andinos y su aporte a la adaptación y vulnerabilidad de las poblaciones rural-urbanas. Y finalmente Paola Pérez del proyecto AICA en Colombia, con las principales lecciones aprendidas. Y luego de esto, como en otras oportunidades hemos hecho, vamos a tener las preguntas y comentarios y un diálogo con un cierre del seminario y una foto grupal. Entonces, paso directamente a iniciar mi propia presentación. Yo les he dicho que soy doctora, soy magíster arquitecta, soy autora líder del capítulo 12 del sexto informe de evaluación del IPCC, soy integrante del panel intergubernamental de cambio climático y ahora en esa calidad es que les voy a presentar una brevísima síntesis de lo que se ha trabajado tanto en el capítulo 12, que es sobre la región, sobre nuestra región, Centroamérica y Suramérica, pero también del multicapítulo de montañas, que ha resumido todo lo que los demás capítulos han trabajado en el segundo informe de evaluación de este grupo, ¿no es cierto?, del segundo grupo del sexto informe de evaluación, perdón, y que sintetiza, sistematiza todo lo que se ha hablado sobre montañas a lo largo de este grupo de trabajo y lo han denominado el multicapítulo de montañas. Esto está incluido también aquí en esta presentación. Entonces, lo primero es recordarles lo que les presenté hace 2 seminarios sobre el Atlas Interactivo. Acá está nuevamente el enlace, visiten este Atlas, es muy importante comprender lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en especial. Entonces nos está diciendo el IPCC que con cada incremento de temperatura los cambios regionales son mayores en temperatura promedio, precipitación y humedad, y que al combinarse varias fuerzas impulsoras del impacto del clima, nuestra región aparece como más seca en todos los escenarios. Fíjense, de izquierda a derecha, 1.5 grados, seca, en 2 grados de aumento en temperatura, seca, y en 4 grados de temperatura, bueno, ahí simplemente ya tenemos que comenzar a preparar maletas, porque la desertificación de la Amazonía, incluso de la selva del Orinoco en Venezuela, sería una situación muy grave. Entonces la idea es no llegar a eso, quedarnos máximo en el 1.5 grados, ya estamos en 1.1 grados, pero nos está diciendo el IPCC que al 2040 sí o sí llegaremos a esos 1.5 y probablemente los pasaremos, y que va a ser muy difícil regresar a 1 grado o menos, porque avanzar a estos escenarios sería gravísimo.
Entonces, ¿qué significaría todo esto? Los cambios previstos y el impacto generaría graves consecuencias para las personas, la infraestructura y la economía en muchas regiones montañosas. El informe nos dice que esto tiene un nivel de confianza alto. Se van a dar cambios como inundaciones, deslizamiento de tierras, cambios en el ciclo del agua, y que estos riesgos serán más generalizados y aumentarán rápidamente al noroeste de América del Sur. Sin embargo, casi todas las regiones montañosas enfrentarán riesgos moderados y algunos incluso altos. Entonces, esto va a generar que la distribución de las especies en el territorio, en los Andes, se dé un cambio, digamos, bastante notorio, y que el 85% de los sistemas naturales, especies de plantas, animales, hábitats y comunidades que son importantes en biodiversidad en la región, se vean afectadas negativamente por el cambio climático. Va a haber un impacto en la agricultura, con sequías, inundaciones, cambio en el inicio de estaciones, disponibilidad del agua escasa, ya lo hemos visto, aumento de plagas, disminución de la diversidad de polinizadores, que a su vez influye negativamente en la producción general, la diversidad dietética y nutricional. Este último tiene una confianza media, pero todo lo demás anda en confianza alta. Va a haber un impacto en el turismo y la recreación, y eso sí hay una confianza alta, y que va a afectar en forma variable a las actividades turísticas y recreativas en otras temporadas, porque podría ser que en algunos casos incluso hayan oportunidades beneficiosas y que habría que aprovecharlas, pero en general no se ve muy bien este escenario. Estos impactos en los determinantes sociales, o sea, hay digamos, una situación de exposición y vulnerabilidad exacerbada por los efectos negativos del cambio climático, entrelazada con los desequilibrios de poder, de género y de otras desigualdades, ¿no?, que se alimentan mutuamente, y que por lo tanto requieren abordarse las causas de la vulnerabilidad. Hay opciones que ofrecen perspectivas prácticas, oportunas para abordar el problema antes que se alcancen o excedan los límites de la adaptación y pase a ser ya simplemente una situación de pérdida o de daño permanente o irreversible. Entonces, tenemos que manejar estos problemas de pobreza, de marginación y las dinámicas de género desiguales para que no se afecten en demasía estas poblaciones. Y que las respuestas significativas para cambiar el régimen del riesgo demanda una adaptación transformadora, cambiando las estructuras políticas y sociales que generan la exposición y vulnerabilidad al cambio climático y sus impactos, y que faciliten la justicia social y el bienestar socioecológico. Entonces, los factores para la adaptación se hablan y se manejan a través de las estrategias de gestión de riesgo. Este módulo está hablando, y en el foro de diálogo estamos hablando de la relación entre la gestión de riesgos y la adaptación. Somos dos comunidades científicas que nos estamos acercando y estamos empezando a construir entrelazadamente estrategias. Entonces, se habla de integrar mejor las necesidades de adaptación de todos los sectores afectados, que tengan en cuenta las diferentes percepciones de riesgo, porque las percepciones hacen obviamente mucho en la capacidad de tomar decisiones para actuar y cambiar la situación, o acciones de prevención, y que se basen en múltiples y diversos sistemas de conocimiento. No es solamente el conocimiento experto, no es solamente el conocimiento científico, hay que trabajar con el conocimiento local, el conocimiento ancestral, la sabiduría de las personas que viven en el sitio. Hay que incluir el conocimiento indígena y local. Todo eso son condiciones favorables, importantes para reducir la gravedad del riesgo. Y además, como respuestas de adaptación, tenemos que trabajar medidas incrementales y que se centran principalmente en sistemas de alerta temprana y de diversificación de estrategias de subsistencia, como por ejemplo la agricultura, el pastoreo, el turismo en pequeña escala. Tenemos que generar opciones diversificadas para que si falla uno, tengan la otra, digamos, actividad para poder mantener y subsistir su estilo de vida en el mismo lugar.
Hay ya pruebas de la viabilidad y la eficacia a largo plazo de estas medidas en los diversos impactos, incluso en ciudades y asentamientos que experimentan cambios demográficos. Yo los invito a leer el informe porque hay ahí una serie de ejemplos de cómo sí funciona. Y tenemos que movilizar el apoyo colectivo para la adaptación, para lograr acciones de adaptación a largo plazo, donde además hay riesgos que trascienden fronteras y jurisdicciones. Entonces necesitamos buscar el apoyo colectivo de la cooperación regional, de la gobernanza transfronteriza en las regiones montañosas. Si estamos compartiendo los Andes, pues tenemos que trabajar en conjunto varios países para poder, digamos, enfrentar las amenazas y los tremendos desafíos que se nos vienen por delante. Y construir redes de conocimiento a múltiples escalas, no solamente a nivel nacional, también a nivel, y en especial a nivel local, con programas de monitoreo. La ciencia es clara. Cualquier retraso adicional en la acción global concertada perderá una ventana de cierre breve y rápido para asegurar un futuro habitable. Este informe ofrece opciones con soluciones al mundo. Y este informe les recomiendo nuevamente que lo revisen, que lo lean, porque estas opciones nos pueden dar una oportunidad que se nos puede cerrar muy pronto. Muchísimas gracias. Ahí están más datos del IPCC para que puedan ustedes revisarlo con mayor detenimiento. Y está también este documento, por supuesto, en los recursos de la plataforma. Y bueno, ahí van las referencias también para que las puedan revisar con calma cuando ya manejen el PPT. Y eso era lo que yo quería compartirles. Y acto seguido quiero presentarles a nuestro segundo expositor, que es, ¿dónde estamos? Ya, Francisco Medina. Francisco es profesional especialista en gestión integrada de los recursos naturales. Ha dirigido y coordinado proyectos de recursos naturales, desarrollo económico local y rural de mediana y gran envergadura para el Fondo Mundial del Ambiente, la KfW, la Cooperación Holandesa, COSUDE, así como para el Estado peruano, y recientemente de Ecuador y Colombia. Ha representado instituciones en procesos de negociación y diseño de propuestas ante la cooperación internacional y las entidades públicas, logrando afianzar los procesos dirigidos de la mano con autoridades y líderes comunales locales, funcionarios de entidades públicas y ejecutivos de empresas privadas. Asimismo, ha gestionado recursos financieros y humanos desde la planificación estratégica hasta la generación de alianzas y sinergias para incrementar los fondos que permitan continuidad de acciones buscando el logro de objetivos y metas institucionales y de los programas a cargo. Francisco, por favor, comparte tu pantalla y damos inicio a tu presentación. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias por la invitación, saludos a todos, y es un reto para mí hacerlo en tan poco tiempo, los que me conocen, pero quiero empezar y voy a ver, ya. Si me confirman si están viendo. Sí, se ve tu pantalla muy bien. Perfecto. Entonces, quisimos darle este título para poder dar una aproximación a lo que nosotros vemos, ¿no? Estos son los Andes. Y esas luces que vemos son las ciudades a lo largo de los Andes, para uno y otro lado, ¿no? Y eso implica población, y eso implica que está dependiendo de los Andes. Y en el día podemos ver cómo la Amazonía se lleva una gran parte de Sudamérica, pero los Andes siguen ahí y esas sombritas, esas partes oscuras son donde estaban las ciudades y donde también se comparten los ecosistemas, ¿no? Y dentro de estos ecosistemas están los bosques, que son de distintos tipos. Los bosques andinos, tanto del flanco occidental como del oriental, en lo que en algunos casos le llamamos yungas, en otros le llamamos selva alta, son importantes porque es un cuarto de la extensión del hotspot de Andes tropicales, ahora que hablamos de hotspot. 40 millones dependen del agua de los bosques, ¿no? Cualquier ciudad que está
en la zona andina tiene un bosque aledaño, por más pequeño que sea, y una parte de esa ciudad depende de esos bosques. Eh, hay un rol importante en la regulación hídrica, lo sabemos, hay estudios que validan eso, pero también hay escenarios que al 2050 habrían áreas afectadas entre el 9 y el 15% de los bosques que serían afectadas en la distribución, ¿no? Ya sea por las bajas temperaturas, las altas temperaturas en algunos, obligando a los bosques a subir, o las altas obligando a, o las bajas, obligando a los bosques de zona media, alta, a bajar, ¿no? Y eso está ya comprobado el movimiento altitudinal, que estudios que hemos hecho o promovido por el programa Bosque muestran que va a haber una respuesta diferenciada, como ya entendemos en los Andes. Servicios ecosistémicos, tenemos la apicultura, la polinización, y a partir de la polinización, el aprovechamiento y el manejo, los frutos silvestres, la alimentación, los bosques andinos brindan una serie de insumos a la población, fibras para la construcción de cestos, de techos, el turismo, los productos del bosque, la alimentación, la seguridad alimentaria es importante. Los bosques en las partes altas, en la zona de cabecera, como además de reducir la escorrentía superficial, permiten la infiltración y también el control de suelos, ¿no? De la erosión de suelos. Esta es la realidad de, de los bosques. Este es un dato al 2021 realizado por el programa a partir de las distintas categorías que están informadas en los informes de los países, y tenemos 30.672.851 hectáreas de bosques. Si hablamos en porcentaje, ese es un reto, ¿no? Porque el porcentaje dice 10,95 del total de bosques de Sudamérica. Eso no es nada, ¿no? Tenemos que salir de esa cifra, ¿no? De la cifra porcentual a hablar de hectáreas. Y en esa cercanía tenemos a 69 millones de personas que están distribuidas en los Andes, ¿no? Y de esos, como ya había mencionado, 40 dependen de el agua. Oh, disculpe, algo pasó. Y tenemos varios tipos de bosque, todos ellos tienen amenazas comunes: cambio de uso de la tierra, el cambio climático y políticas desiguales y contradictorias, ¿no? Los bosques andinos son tal vez menos vistos, menos vistos y aplicados en las políticas, a diferencia de los bosques amazónicos. Lo que genera un desbalance en el control de la reducción del área y la fragmentación, en la deforestación y degradación, en la pérdida de biodiversidad. Si no miramos qué es lo que está pasando en los bosques andinos, poco vamos a alocar recursos o esfuerzos para conservarlos. Y además de estas amenazas, vemos que hay algunas condiciones, ¿no? En la región, los sistemas de descentralización de la gestión implica dinámicas distintas, ¿no? La descentralización del sector ambiental en Colombia es distinta a la de Ecuador, a la de Perú, a la de Bolivia. El manejo del sector ambiental también, ¿no? Mientras que en Colombia la gestión ambiental es muy descentralizada a través de las corporaciones. En Ecuador está descentralizada a través de los organismos administrativos políticos, como los municipios, las parroquias. Disculpen. En Perú no. Está a través de la gerencia, pero las funciones siguen siendo en el sector total, ¿no? Entidades públicas requieren incrementar el diálogo, eso lo sabemos, y hay procesos de mejora que están dándose, que tiene que ver con el conocimiento, qué tanto conocemos, ¿no? Si no valoramos lo que no conocemos. Y también hay que ver que los bosques están en una búsqueda de complementariedad,
¿no? O sea, la conservación de bosques no es solo conservar el bosque, sino relacionarlo, como decía Liliana, en el tema de conectividad biológica, ya transfronteriza, ya sea dentro del país, entre regiones o entre países. La eficiencia energética, el uso de la leña en las zonas rurales, urbanas, sigue siendo un porcentaje importante. ¿Cómo trabajamos eso? Y la diversificación productiva como estrategia de adaptación, pero también como estrategia de diversificación de ingresos, ¿no? De manera sostenible. Entonces, el programa Bosques Andinos, ¿cómo empieza? Es un un programa que empezó el 2015 eh, y mi participación fue en la fase 2, que buscaba consolidar la gestión del conocimiento y consolidar la incidencia en políticas y mecanismos de financiamiento. Fue dado por un consorcio facilitador liderado por el Beta Swiss Incorporation y Consorcio para el Desarrollo de la Región Andina, CONDESAN. Y trabajamos en todos estos países de distintas maneras y con distintos esfuerzos. 3 sitios de aprendizaje: Colombia, Ecuador y Perú. Y en la región trabajar políticas, generación de información, facilitación de procesos para las nuevas políticas a través de los distintos cambios, ¿no? ¿Qué es lo que se buscaba en los 3 niveles? La población, trabajar buenas prácticas, mejorar, fortalecer su organización para la adaptación, reducir su vulnerabilidad, acceder a nuevos mecanismos financieros, a que estas buenas prácticas les permitan tangibilizar beneficios, promover el diálogo técnico y político, se generó información, se promovió información, que voy a hablar más adelante. Y definitivamente a nivel regional, cómo empezar a trabajar entre los países, una integración a través de redes de investigación, redes de conocimiento, a través de plataformas regionales como la Iniciativa Andina de Montañas. Disculpen, no es COVID. Y entonces, la gestión del conocimiento la trabajamos en una plataforma regional como es la Iniciativa Andina de Montañas, y se promovió una agenda regional de investigación para bosques andinos a través de 3 ejes, ¿no? Sistemas de conocimiento, el conocimiento estratégico, cómo ese conocimiento se convierte en una herramienta para el pensamiento estratégico planificado en la región, en los países de la región, y un conocimiento transformador, ¿no? La innovación, la investigación que permita trabajar y transformar algunos sistemas de por sí que necesitan. Siempre hablamos de una región andina estable, que se mantiene a lo largo del tiempo, inclusive culturalmente, y no es así. Este conocimiento lo buscamos trabajar a través de redes de conocimiento como la Red de Bosques Andinos. Una de las principales publicaciones de es que justamente se ha encontrado que los bosques andinos maduros son importantes sumideros de carbono, están captando carbono, y porque justamente están en ese proceso de expansión, ¿no? Mientras que la Amazonía está en un proceso de caducidad, son bosques más viejos, que su captación de carbono está condicionada a esta edad. Los bosques andinos todavía tienen un margen para poder capturar carbono, lo cual es un estudio de síntesis que nos sirve mucho para poder incidir y para poder trabajar. Y a nivel regional hemos buscado comparar, establecer condiciones que permitan no solo a la plataforma de la Iniciativa Andina de Montañas, sino a los gobiernos mismos establecer algunas estrategias. De hecho, se está promoviendo el Pacto por los Bosques Andinos a través de las cancillerías, ¿no? ¿Y qué es lo que nos lleva a esta experiencia, ¿no? Para la adaptación, para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones? Que hay retos y hay oportunidades. Retos, el tema de restauración entre los distintos conceptos que tiene cada país con respecto a restauración, rehabilitación, recuperación,
¿Cómo hablamos de protección? Hay estrategias, hay necesidades de protección, el uso sostenible en todo su sentido, cómo se planifica una actividad productiva desde la prevención, la adaptación y los aspectos climáticos, ¿no? El bienestar, ¿no? Cómo la población se beneficia y tangibiliza. Y hay una serie de retos como el recuperar áreas degradadas bajo modelos adecuados, qué es lo que hay, cuál es el nuevo rol que deben de cumplir las áreas protegidas, las áreas de conservación, las concesiones, cómo es que esos roles que están tomando, que están surgiendo, se cuantifican y se valoran en la medida de qué tan adaptados o qué tanto sirven. Los bionegocios y econegocios, ¿no? Ya a nivel mundial se está hablando de, ok, tú, ¿cómo es que llamas tú econegocio o bionegocio? ¿Qué tanto está alineado con esta búsqueda de resiliencia, de adaptación, de disminución de emisiones? Y el acceso a oportunidades de negocio individual, comunal y asociado, ¿no? Hay una brecha inmensa en el acceso a oportunidades de inversión, de utilización de los recursos naturales. Obviamente las leyes están así, la concesión es para el que tiene la plata, pero debemos de ver nuevas formas de acceso conjunto, ¿no? Tal vez joint ventures, tal vez compartir capitales, son formas que el Estado, los estados deberían de prever, ¿no? Y algo que engloba todo esto, trabajar todo esto implica una gobernanza, ¿no? Una gobernanza no solo participativa, sino formal y legítima. Y legítima implica que los actores la reconozcan como tal, ¿no? Que reconozcan esos procesos como tales, ¿no? Y bueno, ese es lo que quería mostrar. Hay más cosas, pero espero que sean a través de las preguntas. Muchas gracias, Francisco, excelente. Pasamos inmediatamente entonces a nuestra siguiente expositora, Paola Pérez. Ella es ingeniera ambiental, estudiante de la maestría transdisciplinaria en sistemas de vida sostenibles. Durante su experiencia laboral se ha desempeñado en la formulación, estructuración, implementación y seguimiento de proyectos de adaptación al cambio climático y gestión ambiental, tanto en el sector público como en el privado. Ha trabajado en la Secretaría Distrital de Ambiente y con organizaciones no gubernamentales y se desempeñó como asistente técnica del proyecto AICA en Colombia. Bueno, muy buenos Ahí días, estás. muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Liliana, ¿cómo están? Quisiera confirmar de que están viendo mi pantalla correctamente. Sí, se ve. Ahí Listo. está. Bueno, pues muy interesante las presentaciones que nos compartieron tanto Liliana como Francisco. Y bueno, yo voy a entrar como un poquito más a contarles una experiencia local que tenemos aquí en la cuenca del lago de Tota, en Colombia. Es el proyecto AICA, el proyecto de adaptación a los impactos del cambio climático y los recursos hídricos en los Andes, que aquí en Colombia es un proyecto que se desarrolló dentro del año 2018 al 2022. El mes pasado acabamos de terminar el proyecto y pues voy a compartirles, digamos, de manera como muy rápida unas lecciones aprendidas, pero primero quisiera contextualizarlos referente, pues, qué es la cuenca del lago de Tota, como para que ustedes hagan una idea. La cuenca del lago de Tota es un área de importancia estratégica para el país, está ubicada en el departamento de Boyacá, tiene una altitud de 3.015 metros sobre el nivel del mar, y los principales ecosistemas que tenemos dentro de la cuenca del lago de Tota son el bosque altoandino, un ecosistema lagunar, páramo, subpáramo. La cuenca del lago de Tota está principalmente dedicada a la agricultura, es uno de los, digamos, de los proveedores más fundamentales de la cebolla larga en Colombia, aproximadamente el 70%, y pues tiene una importancia fundamental para tanto el departamento de Boyacá como para toda Colombia, porque es la reserva de agua dulce de aproximadamente el 13.5% en el país. Entonces, a partir como de esta pequeña contextualización de lo que es la cuenca del lago de Tota, pues les quisiera contar cuál fue el enfoque inicial que el proyecto planteó para abordar el tema de adaptación al cambio climático. Pues inicialmente lo que
se abordó, digamos, como reto, oportunidad que teníamos frente a la adaptación, es generar una agricultura resiliente al clima, con, pues, digamos, considerando esas múltiples variaciones que hay, y también hacer una contribución a la planificación y gestión territorial. Sin embargo, ahorita ya como en el desarrollo de esas lecciones aprendidas, pues les compartiré también un poco de esas lecciones que tenemos frente a las oportunidades que hay en un territorio. También les quisiera contar que este es un proyecto regional, trabajamos también en 4 países. Actualmente seguimos trabajando en Perú, en Bolivia y en Ecuador en diferentes sectores. Aquí en Colombia el proyecto fue liderado por el Ministerio del IDEAM como autoridades ambientales, obviamente con el apoyo de muchas organizaciones locales. El proyecto es financiado por el GEF, liderado por CAF y ejecutado por CONDESAM a nivel regional. Bueno, acá contarles un poco pues cuál fue la cadena de resultados del proyecto. Nosotros estamos estructurados en 3 componentes principales. Uno relacionado con la generación de información y también obviamente el intercambio de esa información estratégica. El otro es la inclusión de la perspectiva de variabilidad de cambio climático en los diferentes planes o instrumentos de ordenamiento. Y finalmente, la priorización, el diseño y la implementación de acciones piloto para la adaptación al cambio climático. Entonces el proyecto inició desde el 2018 con un acercamiento con la comunidad, un reconocimiento pues muy interno con la comunidad de la Cuenca del Lago de Tota, pero también, digamos, en paralelo se fueron levantando como la información necesaria para la toma de decisiones y para la inclusión de esa información, porque desafortunadamente estaba muy desactualizada la información de la cuenca. Entonces tuvimos esa oportunidad de contribuir sobre todo con el levantamiento topobatimétrico para reconocer y hacer una modelación hidrológica que nos permitiera saber pues, cuál era esa demanda y esa oferta que teníamos en la cuenca del lago de Tota y cómo había cambiado con el tiempo y cómo está cambiando actualmente con los escenarios de variabilidad y cambio climático y cómo va a cambiar, cómo hacernos ese escenario futuro. Un análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático que por supuesto está enfocado en la metodología del IPCC de riesgo climático. Aquí un componente importante que fue definir una estructura ecológica principal, que es un instrumento de ordenamiento. Bueno, ya les voy a contar un poquito más sobre esta temática puntualmente. Y la priorización, diseño e implementación de medidas de adaptación, junto también con la implementación de un programa de extensión rural, que básicamente, como para contextualizarnos, la extensión rural aquí en Colombia la entendemos como ese proceso de fortalecimiento a los sistemas agrícolas tradicionales, pero sobre todo a la ruralidad. Y por último, pues incorporar toda esta información, tanto de la priorización y el diseño e implementación de medidas, como de los insumos que se generaron en los diferentes instrumentos de planificación y ordenamiento territorial. Digamos, de manera transversal también trabajamos una caracterización de actores, que eso se hizo al inicio como del proceso de reconocimiento y fue un factor fundamental para ver cuál era la incidencia de los actores dentro del territorio. Un plan de acción de género donde identificamos ciertas brechas que se estaban generando dentro de la cuenca del lago de Tota, pues por diferentes motivos, pero también identificamos oportunidades para poder implementar dentro del proyecto y generarnos lineamientos para considerar el tema de género en la implementación de este tipo de proyectos. Un análisis de conflictos asociados al lago, que también tiene unos resultados muy interesantes que ya les voy a compartir, un sistema de monitoreo y evaluación para la adaptación, y de manera transversal también pues, implementamos un plan de comunicaciones a lo largo del proyecto que nos sirvió también para posicionar y en el momento de la implementación para que la gente reconociera el proyecto y supiera, digamos, cuáles eran sus diferentes componentes. Entonces acá les voy a contar pues, como muy rápidamente cuáles son las necesidades de adaptación principales que teníamos dentro de la cuenca del lago de Tota. Entonces, inicialmente, pues ustedes aquí ven en el centro los escenarios de cambio climático, o sea, al principio se veía como el escenario histórico y después cómo están cambiando de alguna u otra manera. Nosotros tuvimos la modelación de los escenarios bajo un escenario seco y un escenario húmedo. Entonces, lo que vemos principalmente es que la cuenca tiene unas necesidades de adaptación frente a la degradación de las coberturas vegetales. Es una cuenca altamente intervenida. También tenemos presencia de muchas especies invasoras, que de alguna u otra manera pues lo que han hecho es disminuir esa capacidad adaptativa de los ecosistemas para amortiguar los cambios en el clima y también en la variabilidad climática. Lo que vemos es que la variabilidad climática está generando fuertes impactos tanto en los agroecosistemas como en los ecosistemas estratégicos de la cuenca. Hay una muy baja inversión en la preparación y planificación territorial.
una baja seguridad y soberanía alimentaria. Esto es porque básicamente la cuenca solo se dedicó a la producción de cebolla, algunas otras, digamos como algunos otros productos como la papa, la arveja. Sin embargo, la gran mayoría de los alimentos que entran a la cuenca vienen de otros territorios de Colombia. Tenemos, pues, por supuesto, una alta dependencia en la agricultura, en especial, pues, el tema del monocultivo extensivo de la cebolla, pues, que realmente en este momento, pues, digamos, es a gran escala, y pues se produce para gran parte del país. Sin embargo, presenta, digamos, muchas brechas y desigualdades para los productores del territorio. También tenemos unos cambios bien diferenciados en la dinámica hídrica en las zonas de la cuenca, sobre todo, bueno, olvidé decirles cuáles son los municipios que pertenecen a la cuenca, son Cuitiba, Tota, Aquitania y Sogamoso, por si un día quieren venir a visitarnos por acá a Colombia. Hay unos cambios bien diferenciados dentro de esos municipios porque tanto en Cuitiba como en Tota, las condiciones hidrológicas de la cuenca, pues tenemos bastante sequía, y en la zona de Aquitania, como ustedes también acá lo están viendo en los escenarios, pues tenemos un aumento en la precipitación cada vez más exacerbado. Entonces tenemos estas zonas de Cuitiba y Tota con una alta inseguridad hídrica y, digamos, un problema complicado sobre el acceso al agua. También tenemos, pues en su momento, yo creo que ya podríamos decir que tenemos un buen conocimiento frente a los efectos del cambio climático, pero tenemos que seguir abordando esa temática. En su momento no teníamos ningún estudio que nos permitiera saber dentro de la cuenca del lago de Tota cómo iban a ser esos impactos del cambio climático. Incluso muchas de las personas de la cuenca del lago de Tota no sabían qué era el cambio climático. Entonces, con este proyecto pues se aportó también en ese sentido. Y por supuesto, como en todos los países andinos, yo creo que eso lo compartimos, una serie de conflictos socioambientales aquí en la cuenca del lago de Tota relacionados al agua, porque tenemos problemas de inseguridad hídrica bastante fuertes. Eso frente como a nuestras necesidades de adaptación que encontramos cuando empezamos el proceso de implementación. Ahora yo les quiero compartir un poco como esas lecciones aprendidas principales que tenemos como proyecto. Y la primera es que les comentaba que como parte de los insumos, digamos, definimos y delimitamos la estructura ecológica principal. Yo sé que no es un concepto que sea tan conocido, pero les voy a contar rápidamente que la estructura ecológica principal es un enfoque de planificación que provee, digamos, de alguna otra manera, la apropiación, digamos, tanto a nivel de las comunidades como a nivel predial. Entonces, la estructura ecológica principal básicamente es un eje estructural de ordenamiento que nos habla un poco de cuáles son los servicios ecosistémicos que actualmente tiene el territorio, así, digamos, estén degradados, y también cómo propender al uso sostenible y a la conservación de esos servicios ecosistémicos. Entonces, yo les dejo aquí un poco como esta lección aprendida. Creo que es uno de los instrumentos principales que usamos como proyecto que nos sirvió al momento de la implementación de las medidas. Y aquí rápidamente contarles que desde el proyecto, como ustedes lo vieron, teníamos mucha información de base que nos permitió de alguna u otra manera pues generar como este sustento técnico. Sin embargo, al tener tanta información y también al evaluar que teníamos un contexto territorial de alguna u otra manera complejo, decidimos hacer una apuesta metodológica para hacer un análisis territorial para la adaptación que nos permitiera identificar esas medidas potenciales y las existentes, o sea, lo que la comunidad ya estaba haciendo dentro de la cuenca, para potenciarlo y evaluarlo a través de los criterios de efectividad de la adaptación basada en ecosistemas, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Y también hacer esta evaluación, algo importante y una idea importante es dejar esta evaluación frente a las brechas, cómo disminuir las brechas de conflicto y cómo disminuir las brechas asociadas al recurso hídrico, que también es fundamental y fue fundamental como enfoque del proyecto. Aquí rápidamente les dejo un poco como la idea de este insumo para qué nos sirvió, y un poco también es para territorializar nuestra intervención y un poco ir viendo cuáles son las vulnerabilidades principales y cómo podríamos trabajar con la comunidad en esos puntos específicos. A partir de eso, pues, hay, digamos, un poco en coherencia también con lo que nos mencionaba Liliana, y es tener un enfoque más integral y de complementariedad dentro de las medidas de adaptación, que sea en coherencia con las necesidades sociales, con las iniciativas locales. Entonces aquí hicimos un trabajo interesante en potenciar la diversificación de medios de vida, pero también en trabajar en mejorar las prácticas que actualmente tenemos dentro de la cuenca. Entonces les cuento rápidamente, nosotros implementamos 8 medidas de adaptación: monitoreo meteorológico participativo, una red fenológica de monitoreo de aves, jardines de vida,
y módulo de producción de biofertilizantes como sistema complementario, sistemas productivos apícolas, un centro de germinación agroforestal para proveer a la restauración ecológica participativa, que también fue otra de las medidas de adaptación, y un programa de extensión rural que lo que busca básicamente es apoyar esos sistemas productivos tradicionales para mejorar sus prácticas de resiliencia. Entonces aquí vemos que son opciones variadas que están muy enfocadas en la diversificación de medios de vida y en disminuir esas vulnerabilidades. Bueno, ya casi estoy terminando porque creo que ya se me pasó un poquito el tiempo, me disculpo. Les quisiera también contar que como parte de las estrategias del proyecto vimos muy importante generar pues este tema de la gobernanza comunitaria desde el inicio del proceso y pues generamos una estrategia, una hoja de ruta para la gobernanza que se denominó Comunidades de Conocimiento. Y básicamente en este ejercicio, que lo desarrollamos en pandemia, para contarles también, lo que hicimos fue un poco cuestionar, reunir a la comunidad de la Cuenca del Lago de Tota a través de una convocatoria pública y preguntarles cuáles eran esas necesidades o esas brechas que ellos mismos identificaban en sus comunidades frente a la adaptación y plantear una ruta de investigación y, digamos, en conjunto con el proyecto, desarrollar esa ruta de investigación. Digamos, dentro de ese ejercicio se seleccionaron 8 temáticas que son las que están acá, yo no las voy a leer, pero yo quisiera aquí dejarles como pues la idea de que este ejercicio de comunidades de conocimiento es un ejercicio de confianza, porque finalmente confiamos en las comunidades, en sus saberes y en lo que ellos entienden del territorio, porque ellos finalmente son los que conocen y se apropian del territorio. Y con ellos en conjunto hicimos esta ruta de investigación que tuvo unos resultados muy positivos y tenemos 8 líderes comunitarios que todavía están trabajando en la formulación de nuevos proyectos para continuar sus rutas que están articuladas con las medidas de adaptación que se implementaron. Y esto es una estrategia también de gobernanza descentralizada que de alguna u otra manera pone a la comunidad a trabajar en pro a esos retos de la adaptación al cambio climático. Entonces eso es también como parte de nuestras lecciones aprendidas. Y ya para finalizar, contarles, yo creo que estas lecciones aprendidas las compartimos en los Andes en general. Una fundamental es que este tema de las estrategias de monitoreo, seguimiento, evaluación de la adaptación son fundamentales, pero requieren una gobernanza para su sostenibilidad. Entonces, el trabajo con las comunidades locales, el trabajo con todas las instituciones locales de los territorios es fundamental, pero ese trabajo articulado también con las instituciones nacionales. Durante la implementación del proyecto tuvimos la fortuna de tener una comunicación diferenciada por públicos y también generar diferentes medios de comunicación. Muchas personas en la ruralidad no tienen acceso a internet todavía. Entonces trabajamos también con la radio, trabajamos con el perifoneo, para que esta información de alguna u otra manera llegara a un gran número de personas. Y finalmente, un tema que es fundamental seguir trabajando en los procesos de adaptación es el fortalecimiento de las cadenas de valor, la asociatividad de las comunidades y trabajar en una política local integral que permita esa gobernanza comunitaria a largo plazo. Y eso era, yo les dejo por acá la página del proyecto, ahí están todos los insumos que pues yo presenté acá y muchos más, tanto de Colombia como de los otros países. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Paola. Realmente bueno, estamos viendo experiencias bien interesantes el día de hoy. Creo que hay un gran aporte de nuestros expositores. Y bueno, el aporte del IPCC, que también ha hablado y ha sistematizado los grandes riesgos, los impactos y las proyecciones, los impactos proyectados en la región, pero también nos dicen las experiencias de que hay cosas que se están haciendo y que están comenzando a funcionar y que están mostrándonos pautas de cómo hacer las cosas bien para prepararnos. Entonces, tenemos un problema de tiempo con Paola, ella se va a retirar dentro de unos 20 minutos, así que por favor pueden escribir sus preguntas en el chat para poder darles tiempo a nuestros expositores para comentar y dialogar acerca de lo que nos han dicho. Veo que están un poco callados, medio silenciosos, no los veo, acá hay una. Está dándonos Carlos Julio Castillo un comentario sobre la experiencia, participación comunitaria para la construcción de lineamientos de uso y conservación de humedales altoandinos. Es una experiencia piloto en el sector 8 y Páramo de Letras. Nos está compartiendo un enlace que sería bueno poder revisar. Nos han compartido también, Francisco, algunos enlaces
de realidad virtual, incluso cuando termine la sesión, los voy a revisar con calma, qué interesante. Y les hemos puesto el enlace del informe del grupo 2, del sexto informe de evaluación para que lo puedan revisar. ¿Tendrán ustedes preguntas, comentarios, quisieran algún tipo de profundización sobre las cosas que se han dicho? Nuestros expositores han hecho un gran esfuerzo para poder sintetizar su experiencia y poder tener este espacio de diálogo. En todo caso, yo sí tengo un comentario, para Paola. Bueno, es de Juan Gabriel Pilco, escribe cómo integraron la implementación de las medidas de adaptación en los instrumentos de planeamiento convencional existente. Bueno, esa pregunta está muy chévere y más o menos te cuento. Nosotros hicimos primero una revisión de todos los instrumentos que estaban en proceso de actualización en los municipios y también, digamos, algunos otros instrumentos. Nosotros aquí en Colombia tenemos un instrumento importante que es de mayor jerarquía que se llama POMCA, que es el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas. Para los que pues, me acompañan saben que es uno de los principales instrumentos y, digamos, sobre ese trabajamos mucho con la Corporación Autónoma de Boyacá, que es la autoridad ambiental encargada del proceso de actualización, para integrar la perspectiva de variabilidad y cambio climático y dejar unos lineamientos puntuales para la toma de decisiones, digamos, ya como a nivel de cuenca. Pero a nivel de los municipios trabajamos también con las alcaldías locales en procesos de fortalecimiento, tanto para comprender como toda esta información que habíamos generado para la toma de decisiones, pero también para integrar estas medidas de adaptación. Nosotros hicimos un catálogo, ahí, digamos, a partir del análisis territorial para la adaptación, sobre el cual dejamos una serie de medidas de adaptación que están, digamos, de alguna u otra manera sectorizadas, tanto a nivel territorial como temático. Entonces, en conjunto con ellos trabajamos en ese catálogo para que eventualmente se integraran algunas de estos proyectos, estas estrategias, inclusive darle continuidad a parte de las estrategias que ya se implementaron. Entonces, ese fue el trabajo que realizamos y ese es el insumo. Tuvimos incidencia en los planes de desarrollo, que es, digamos, el plan de acción de cada municipio, y eso pues fue una fortuna porque varios de los proyectos que propusimos quedaron dentro de ese plan de desarrollo que se acaba el otro año. Entonces es fundamental pues trabajar en coordinación con las alcaldías y con las comunidades, o sea, cómo generar ese enlace sobre el trabajo comunitario también. Aquí Astrid Juárez también te está preguntando cómo se realiza el monitoreo de las intervenciones radiales. Quiere decir, después de compartir la información, Sí. se ha subido a ver, después de compartir la información por radio, realizan algún monitoreo para saber cómo las comunidades han recibido esta. Y luego hay un comentario de Carlos, de Mariluz Romero, perdón, ¿dónde encontramos todos los insumos del proyecto, por favor? Tal vez lo puedes escribir en el chat, Sí. ¿no? El enlace para que lo puedan copiar. Y luego hay un comentario de Carlos Julio Castillo, nos dice que la confianza es clave en las acciones climáticas, ganar confianza de las comunidades es un reto mayor, porque en LATAM los procesos institucionales son débiles en credibilidad en el tiempo, dura la confianza mientras duran los proyectos. Este es tremendo comentario, y me temo que tengo que estar de acuerdo con él. Y Juan Gabriel Pilco dice, excelente lo del catálogo focalizado en los municipios, y Mirela Gallardo, que también estuvo acompañándonos en el seminario 2 exponiendo, dice que es importante que se mencione la necesidad de trabajar con los actores locales en sus proyectos prioritarios para la adaptación al cambio climático. El enfoque es compartido con las instituciones públicas competentes en el tema. ¿Es viable su implementación desde sus proyectos de inversión pública? Y bueno, por ahora lo dejo ahí, porque creo que esta pregunta también es válida para Francisco. Pero vamos, Paola, a ver. Bueno, la primera sobre si hacíamos como un control, un monitoreo de lo que radialmente compartíamos, sí, afortunadamente teníamos como esa opción de ver qué tanta audiencia nos estaba escuchando a partir como de las emisoras radiales locales, pero también hicimos un ejercicio interesante de hacer un proceso de verificación, de preguntarle a la gente si, sobre todo con el perifoneo, si habían escuchado el mensaje. Muchas personas, si finalmente nosotros hacíamos un informe como de alcance de esas campañas de comunicación.
y lo que veíamos es que muchas personas escuchaban los mensajes y se acordaban mucho, ay, sí, como este es el proyecto AICA, y bueno, tenían como, era una buena recordación como del mensaje que teníamos allí. Con respecto al tema de la comunidad, y definitivamente yo estoy completamente de acuerdo, o sea, y creo que va a ser del trabajo de todos los proyectos, tienes que ser, dejar como una semilla que empiece a crecer sola, o sea, ese es realmente el proyecto, o sea, que la semilla que nosotros sembramos empiece a crecer en la comunidad. Nosotros estamos en este momento como muy contentos porque lo que vemos es que se están formulando nuevos proyectos a partir de la implementación del proyecto AICA, que están siendo formulados por las mismas comunidades. Entonces, y cuando preguntan por ahí que si las instituciones estaban involucradas en ese enfoque, sí. El Ministerio de Ambiente ahorita está apoyando y el IDEAM están apoyando a la comunidad para formular esos proyectos, aquí se llaman proyectos de regalías, y dejar como estos, digamos, como estos pilotos. Nosotros hicimos ese ejercicio de dejar estos pilotos, pero también proveer esas herramientas para la formulación. De hecho, parte de otras de las lecciones aprendidas es que tenemos que trabajar en que la misma comunidad pueda formular los proyectos y pueda implementarlos, porque finalmente ahí está la adaptación. Los retos de la adaptación no son de 4 años, son de muchos años, o sea, va para largo. Entonces es fundamental trabajar con los territorios, con la comunidad, con los actores locales. Entonces creo que ahí contesto parte de la pregunta que me hicieron sobre relacionada si de alguna otra manera ese enfoque lo compartimos con las entidades, y sí, o sea, creo que sí es un ejercicio bien interesante. Estuvimos con casi todas las entidades locales y todas las instituciones, Ministerio de Ambiente, las gobernaciones que apoyaron el proceso y que de hecho hoy en día pues están en procesos articulados con la comunidad para generar nuevas herramientas y para darle continuidad a algunas de las que implementamos. Me parece que aquí me preguntan algo sobre el desarrollo normativo. Me parece que de alguna u otra manera nosotros tenemos un gran reto, y es poder articularnos de manera coordinada con ese desarrollo. Tuvimos la facilidad que desde el inicio trabajamos con Corpo Boyacá, que es la autoridad ambiental del territorio. Entonces eso también facilitó como su proceso de coordinación frente a cumplir la normativa vigente. Me parece que claramente en algunos procesos o conflictos asociados al agua, eso es una brecha, es algo que tenemos que solucionar. Pero en la implementación del proyecto, en la experiencia del proyecto, me parece que no tuvimos ningún inconveniente referente a la normatividad. Listo. Muy bien, muchas gracias. Hay otro comentario acerca de la importancia de trabajar con actores locales. No sé si lo has visto. El enfoque es compartido con las instituciones públicas competentes, nos dice en el tema. ¿Es viable su implementación desde proyectos de inversión pública? Yo creo que ese es un gran reto, pero es un reto que tenemos que empezar, digamos, sobre todo las instituciones públicas, a asumir. Pero, o sea, este proyecto demuestra, por lo menos en la cuenca del lago de Toto, que confiar en las comunidades y confiar en las necesidades que ellos identifican y en cómo se podrían solucionar es una alternativa sostenible en el tiempo que realmente genera impactos y cambios transformacionales. Como lo decía Liliana al principio, necesitamos cambios transformacionales. Si seguimos actuando como con el modelo de asistencia, ¿no? Como los gobiernos, como asisten a las comunidades, de alguna u otra manera no estamos devolviendo y no estamos actuando frente a la adaptación al cambio climático, que es un gran reto a largo plazo. Entonces, me parece que es un modelo que se puede replicar. De hecho, las comunidades de conocimiento están articuladas en este momento con la gobernación de Boyacá para trabajar en la formulación de otros proyectos que ellos mismos implementan. Entonces, yo confío plenamente en que sí, que hay que hacer un trabajo que no es tan corto como los proyectos de inversión, que ese es como el gran reto, pero me parece que en el ejercicio sí se puede hacer de inversión pública. Perfecto, bueno, hay buenos comentarios, excelente lo del catálogo focalizado en municipios, ¿no? También preguntan si han trabajado en ecosistemas circunlacustres del Titicaca. Bueno, ahí podríamos ver si hay alguna parte del proyecto entre Perú y Bolivia que quizá estuvo ahí. Le interesa el tema de la totora y su aplicación en la mejora de la vivienda altoandina. Esto es un proyecto que trabajamos desde el Grupo Centro Tierra de la Católica. No sé, ¿han estado trabajando ustedes, Paola, también ahí, en ese tema? No, mira que en Perú puntualmente se está trabajando en digamos, en el fortalecimiento de incorporar cambio climático en los temas de riego. Entonces tenemos unas guías asociadas como a esa temática, pero no trabajamos en ese territorio puntualmente.
y digamos que la intervención está como un poco más sectorizada en el tema de riego. Entonces, digamos, no, pero pues me imagino que alguno de nuestros otros compañeros de Perú podrá haber trabajado en alguno de esos, de alguno de esos proyectos, pero no, digamos, desde AICA no se trabajó en esa temática. Muchas gracias. Bueno, no sé, Francisco, estás por ahí. En realidad, esta pregunta de Virela estaba también calzando para, creo yo, para tu presentación sobre el enfoque compartido con las instituciones públicas competentes en el tema, ¿no? No sé si lo viste, si quisieras comentar al respecto. Y bueno, ya comenzar por favor, escriban también preguntas a Francisco, ya la estamos dejando un poquito más tranquila a Paola, que está medio apurada por otro compromiso. Muy interesante lo de la experiencia del lago. Sobre el tema de Totora, quería un paréntesis sobre el tema de Totora. La reserva, o mejor dicho, los pantanos de Villa, en los pantanos de Villa y también en Huacho, con el municipio, con el gobierno regional, en la Albufera, se hicieron varios trabajos para que las personas puedan utilizar la totora, ¿no? Porque comúnmente la usan para las cestas, las canastas en el norte de Perú, en el norte chico, en el norte, ¿no? Entonces eso, bueno, mucho funciona lo que siempre recomendamos, que es los intercambios, ¿no? Intercambios entre comunidades, entre artesanos, entre pobladores que saben manejar los tiempos de la totora, y ahí ya, lo innovador es esto de las casas, sería interesantísimo conocer y contactar eso, ¿no? Bueno, sobre el comentario de Milena, sí, definitivamente el programa no solo estableció un vínculo con los organismos públicos encargados, los ministerios, sino que promovió plataformas de gobernanza, ¿no? En Colombia promovimos el Pacto por los Bosques. El Pacto por los Bosques en Antioquia es justamente, está conformado por las gobernaturas. Recientemente, el año pasado, justo la gobernatura se unió, pero estaban las corporaciones, estaban los gremios, estaban las entidades de rango operacional, ¿no? Entonces, el Pacto por los Bosques, a través de acuerdos, y el sector privado también, con Banco 2, entonces, a través de acuerdos, cada año se generaban acciones. Y esto se ha ido consolidando, porque al final la gobernanza es se logra a través de la confianza del cumplimiento de acuerdos, ¿no? Y acuerdos tangibles, acuerdos concretos, viables dentro de las capacidades de cada uno de los actores. Acá en Perú, el Ministerio del Ambiente y el Instituto Nacional de Investigación y Gestión de Ecosistemas de Montaña, el INAIGEM, se trabajó con el Programa Nacional de Bosques. De hecho, el Programa Nacional de Bosques logró incorporar ahora 800.000 hectáreas como meta de bosques andinos para el trabajo que está haciendo, que incluye el tema de el monitoreo de la deforestación, pero también incentivos, ¿no? Incentivos económicos. La, en Bolivia con el Ministerio de Ambiente y Agua, en Ecuador con el Ministerio, bueno, era Ministerio de Ambiente, luego Ministerio de Transición de Ambiente y Agua, y ahora es del Ministerio de Transición Ecológica, en menos de 3 años. Todos estos 3 años han sido cambios políticos muy, muy significativos, y también hemos trabajado con ellos a través del Ministerio y la Subsecretaría de Patrimonio. Entonces sí, hemos trabajado, y con Chile, con la CONAF, ¿no? La CONAF, generando intercambios regionales, generando pasantías, visitas, intercambio entre funcionarios también, proyectos. Implementación en proyectos de inversión pública. Creo que hay una diferencia que sirve para hablar, ¿no?
lo que conozco del sistema de inversión pública de Colombia, de Ecuador también, y de Perú más, y hay una diferencia. La inversión pública se maneja bajo sistemas administrativos, sistemas funcionales administrativos. Entonces, cuando alguien viene de fuera de la gestión pública, si no entiende esta dinámica sistémica de los sistemas administrativos, se frustra, porque definitivamente los tiempos que requiere el plantar un árbol, el establecer los procesos de planificación, la investigación misma. La investigación no es en el año que está la gestión, ¿no? Puede durar 2 años, puede durar 3 años la investigación en ecosistemas, ¿no? Entonces, ahí se puede frustrar porque esos estudios o esa aproximación, la gestión pública no la toma bien, ¿no? Entonces, para eso, los proyectos de inversión pública de 3 años, 4 años requieren muchísimo conocimiento de previsión para que los procesos administrativos se adecúen a los tiempos de trabajar con sistemas ecológicos, inclusive sistemas sociales, ¿no? Entonces, esa es una experiencia muy interesante que hay que considerar a la hora de escalar o de generar incidencia de las experiencias locales promovidas por la cooperación o las organizaciones hacia la gestión pública, ¿no? Creo que esa es una debilidad cuando llevamos algunas experiencias locales a la gestión pública como política y luego queremos implementarla como proyecto de inversión, ¿no? Creo que el proceso de incidencia en el que estamos acostumbrados es, vamos hacia la política, generamos la política, pero luego esa política choca con todo el sistema administrativo público. Un caso concreto, la planificación participativa, ¿no? El presupuesto participativo surge de experiencias locales, de trabajo de ONGs, de cooperación con las comunidades, con los alcaldes, para poder utilizar mejor esos pocos recursos que venían del Estado. Cuando se genera la ley del presupuesto participativo, lo reducen a 4 talleres y para ser presentados en junio, ¿no? O sea, el tiempo máximo para presentar el presupuesto participativo del año es junio. En la región andina, de enero a marzo son lluvias, ¿no? La movilidad de las personas es casi inviable, ¿no? Para poder hacer procesos participativos. Tienen tiempo, sí, porque mucha agricultura es secano, pero ¿qué tanto se asegura la participación? Un proceso participativo implica varias etapas, ¿no? De sensibilización, de información, de conocimiento, de participación y ya de activismo. Entonces, creo que ese ese gap entre la experiencia y la inversión pública es lo que hay que considerar, ¿no? Cuando no se considera eso, caemos en el ciclo vicioso de los proyectistas del MEF y del Ministerio de Economía, que es cuánto tienes, cuánto me vas a devolver, cuál es tu tasa de retorno, en qué tiempo, y quiero saber cuánto es el monto exacto que va a significar cada taller y cada cosa, ¿no? Como te pide el proyecto de inversión pública. Entonces, no digo que no es posible, solo que hay que considerar esa diferencia entre lo que significan los sistemas administrativos y los demás, ¿no? Por eso es que muchos procesos se quedan en la incidencia, ¿no? Sí. Pero entonces, no, está bien, más bien, en realidad lo que yo estoy ya reflexionando también, aprovechando de que no hay preguntas, empiezo a comentar yo, es cómo nos vamos digamos, colocando el tema, ¿no es cierto?, de la necesidad, la urgencia de enfrentar los desafíos de la adaptación desde las comunidades de montaña,
en medio de un marco político medio incierto, incluso a veces adverso, ¿no es cierto? Y además comunidades que recién se están enterando de que esto puede pasar y que no sabían ni siquiera qué era el cambio climático y hay que todavía informarles y darles toda la alerta, pero que es una alerta que incluso a veces no tiene la data suficiente porque no hay suficientes estaciones meteorológicas, entonces es confianza media, puede ser que pase, pero no sabemos a certeza, ¿no? El primer seminario nos dijeron, aquí es donde hay más riesgo, pero donde hay menos investigación. Y a la vez, a la hora que tocamos el tema de la inversión se va también por otro lado. O sea, estamos viendo un panorama complejo, ¿no? Y que solamente se sostiene a partir de grandes proyectos financiados por la cooperación, pero no por el Estado y no por el gobierno local y aún menos por la propia comunidad y bueno, que pone de repente su propia faena o trabajo comunitario, pero que, digamos, no tiene recursos para hacerlo. Entonces, ¿cómo ven ustedes el panorama para las montañas en términos de los riesgos y la adaptación? ¿Manejarlos realmente será posible? Así. Yo creo, disculpa Paula, tú hablas primero de repente por la premura o... Tranquilo, dale. Hay, quiero, puede ser muy personalizado, pero quiero hablar de una experiencia que tuve. Yo asumí la gerencia de recursos naturales de Apurímac durante el 2015 al 2018, todos los 4 años, y recibí un programa regional de alrededor de 154 millones de soles para recuperar la cobertura forestal en las 7 provincias. Es bastante plata como gobierno regional, ¿no? Y ambicioso por todo este esquema ambiental productivo, ¿no? Ahí hay un tema entre el sector agrario y el sector ambiental, ¿no? Cómo unir el bosque para producir o la plantación para producir y el bosque para conservar o la plantación para restaurar. No conversan todavía. En la práctica el campesino usa el bosque para ambas cosas. El campesino no te dice que es del sector agrícola o es del sector ambiental. El campesino trabaja, las comunidades trabajan todo. Entonces, este programa tenía una meta de plantaciones y lo que trabajamos fue cómo armonizar los conceptos ambientales y productivos, ¿no? Cómo generar reforestación para restaurar y reforestación para como mecanismo productivo. Y sí es posible, o sea, las comunidades, 266 comunidades empezaron a trabajar mucho este tema. Por eso digo que es necesario entender el sistema público, no es imposible, pero sí requiere bastantes capacidades para trabajar el territorio. Este programa es territorial, ¿no? Son 266 comunidades, las 7 provincias de la región, 30 millones de hectáreas. Entonces, ¿cómo no perder de vista la oportunidad territorial de gestionar el recurso forestal? Entonces, ahí es donde entran el tema de capacidades de los funcionarios públicos, ¿no? Más que generar políticas que ya están desde el sector nacional, es cómo eso tangibilizarlo a nivel territorial, ¿no? Creo que por ahí respondo un poquito. Gracias. Paola. Sí, bueno, voy a contestarles Rapidito. y me retiro porque tengo otra reunión, pero bueno, contarles que sí, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con Francisco, yo creo que sí es posible, es una necesidad,
Pero creo también, o sea, como un concepto interesante es entender la información exógena y endógena de los territorios. Entonces, de alguna u otra manera, hacer una lectura de todo lo que viene, digamos, a nivel nacional, a nivel municipal, de políticas, planes, programas, comprenderlo como una relación que está conectada, porque muchas veces desconectamos lo nacional, por ejemplo, la normatividad nacional, con lo que pasa a nivel local. Entonces, ese proceso, como igualmente lo mencionó Francisco, pues es un proceso largo. Digamos, hay un factor ahí fundamental que yo le llamo el factor sorpresa, y es que la comunidad llegue y pues le digan, bueno, queremos que nos apoyen a la formulación de un plan, o queremos que ustedes hagan parte de este proyecto. Entonces, ese es el factor sorpresa que muchas veces genera muchos conflictos dentro de las comunidades, digamos, en temas de cambio climático, muchas, como lo decía Liliana, muchas personas todavía no tienen el conocimiento de qué es el cambio climático y cuáles son sus impactos en sus territorios. Entonces, el trabajo de generar información, de compartir la información es fundamental. Y hacer un proceso de comprensión de la información que ya se está generando a nivel territorial también lo considero como un paso clave que estaría más enfocado, como lo mencionaron, en los funcionarios públicos, en trabajar en esas instituciones locales que tienen incidencia territorial. Entonces, hacer una lectura de alguna otra manera, como ese intercambio de información le permite generar desde la parte nacional, institucional, unas estrategias mucho más coherentes con lo que la comunidad necesita actualmente. Muchas veces llegamos con ideas que dependen, digamos, como de un proyecto de inversión que tiene una línea temática y no consideramos que hay una comunidad que está ahí que tiene unas necesidades puntuales. Entonces, hacer esa lectura inicial creo que es fundamental para los proyectos de inversión pública, pero también de alguna manera hacer un proceso articulado con la comunidad desde el inicio. O sea, no intentar vincularlos cuando tengo una necesidad política o tengo una necesidad de implementar un proyecto de inversión, sino desde un proceso donde las personas reconozcan que hay unos impactos, en este caso de cambio climático, y a partir de eso empecemos a trabajar cómo articular esa información, ¿sí? Cómo generar objetivos comunes, que es lo fundamental, o sea, cómo entender un territorio como un todo, que es tal vez en lo que hemos fallado mucho en temas de política, y pues obviamente en temas de incidencia política. Entonces considero que comprender esa conexión es fundamental para los funcionarios públicos, pero también para la comunidad local. O sea, tenemos que empezar a hablar como en el mismo nivel. Y ese sería como mi mensaje. Creo que es posible y creo que se requieren unos esfuerzos importantes, pero es el camino para realmente generar una adaptación transformacional. Gracias, Paola. Bueno, en realidad, Paola Villavicencio, tu tocaya, insiste con la pregunta. Lástima, yo sé que te tienes que retirar, no te preocupes, ya lo habías comentado, pero de repente Francisco quiere comentar un poco más al respecto sobre, ¿existe un desarrollo normativo a la par de los proyectos? ¿Estos marcos han facilitado u obstaculizado su desarrollo? O sea, en el fondo hay una preocupación de cuál es el rol de los gobiernos, parece aquí, ¿no? Yo contesto rápidamente y lo contesto con el caso de la cuenca del lago de Tota. Nosotros tenemos normativa, tenemos la política de cambio climático y también tenemos los planes nacionales integrales de cambio climático que son departamentales. Y a partir de, digamos, de esas líneas estratégicas de adaptación al cambio climático, pues nosotros articulamos parte de nosotros, y cuando hablo de nosotros y nosotras hablo pues de la comunidad también, y de todas las instituciones locales que participaron en el desarrollo. Y es que sí, o sea, efectivamente hay una coherencia y un lineamiento técnico y normativo que seguimos para poder hacer ese proceso de implementación. Y ahí en esa lectura de revisar cómo articulamos, es donde encontramos también de alguna u otra manera esos objetivos comunes. Entonces sí tenemos como esa normatividad muy clara, y como hicimos procesos en ordenamiento y planificación territorial, pues claramente ahí teníamos la coherencia con los planes, programas y proyectos que teníamos en su momento pues que intervenir, y pues por supuesto en la implementación también lo consideramos. Entonces yo con eso cierro y me despido, les agradezco muchísimo el espacio, Gracias. muy interesante, y pues que tengan un muy buen día para todos y todas. Lástima que no estarás en la fotito, pero bueno, ahorita cerramos también, ya no nos queda mucho rato. Bueno, Gracias. que estés muy Francisco, bien. chao. Para complementar, de hecho, muchos de los proyectos de cooperación van de la mano con el desarrollo normativo porque facilitan o promueven
la mejora de las normas. Pero además, no solo porque el proyecto viene a facilitar esos procesos, sino porque existen mecanismos en la gestión pública en la cual la cooperación internacional conversa con una agencia de cooperación internacional nacional, en este caso en el Perú es la APSI, en Colombia es la Oficina de Cooperación, en Ecuador igual, que conversan sobre las necesidades del país de cooperación y las agendas que tiene cada país que quiere cooperar, ¿no? Eso de manera formal. No hablo de las de inversión pública porque los de inversión pública les exigen estar alineados a las políticas, ¿no? A los planes. Si un proyecto de inversión pública no está alineado al plan nacional o a la estrategia regional o a la estrategia distrital, pues simplemente no lo aprueban. Entonces, hay un alineamiento. ¿Cómo es la dinámica en este proceso de facilitación de normas para incluir otras normas? De repente por ahí va la pregunta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de incorporar, generar incidencias sobre, para que los bosques andinos, por ejemplo, entren dentro de la política, están dentro de la política nacional de estrategia de bosques y cambio climático, están pero no están dentro de los planes operativos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una incidencia operativa. ¿Cómo es que la gestión de cambio climático, la gestión se incorpora dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres? Y es a través de las comisiones, ¿no? Y es por eso que se crean las comisiones nacionales, multisectoriales, para la adecuación y a través de directivas. Entonces, sí, hay ese esfuerzo. Otra vez vuelvo a hablar de los tiempos, ¿no? El Centro de Planeamiento en Perú, el CEPLAN, voy a ser un poco crítico, pero ha cambiado en los últimos 8 años, ha cambiado 2 veces la metodología de planificación, ¿no? Y en los últimos 12 años, los indicadores, ¿no? Los ha reducido a 6. Entonces, en 6 indicadores, hablar todos los indicadores de cada sector, claro, los ha derivado para que cada sector los trabaje como los planes sectoriales, ¿no? Los PSEM, planes estratégicos sectoriales. Pero definitivamente, entonces, tú dices en dónde se articula, en dónde se integra el cambio climático a través del desarrollo normativo. Estamos hablando de un sistema público, por lo tanto, no hay que pensar en una verticalidad. Tenemos que ver que hay varios procesos a los cuales hay ir aproximándose, ¿no? Siempre va a ser el problema el tiempo, ¿no? Estamos en realidad contra el tiempo. Y para eso sirven los proyectos de cooperación. A veces las capacidades de incidencia desde los sectores es poca y la cooperación ayuda mucho. Por eso de repente se siente que las entidades públicas se respaldan mucho en la cooperación. Y pero, pero, pero hay un tema obviamente de capacidades. El promedio de edad en los ministerios actualmente es de 36 a 38 años. Eso quiere decir que hay un gran porcentaje de jóvenes, menores de 34, de 35, que están compensando. No es que es un sector público viejo, al contrario. Entonces, eso muestra que hay muchas cosas por trabajar, ¿no? Dentro del tema de capacidades de incidencia, capacidades de sensibilización y generación de políticas a partir de la realidad peruana o de la realidad regional, ¿no? Pasa lo mismo en Bolivia, pasa lo mismo en Colombia. Pero son procesos que no vamos a poder trabajarlo todo, ¿no? Tenemos que entenderlo, sí, para poder encontrar las soluciones y los mecanismos bajo los cuales
este desarrollo normativo sea más integrador desde cada sector, ¿no? Yo siento que han habido etapas en donde se ha generado un sinnúmero de políticas desde cada sector, y muchas de ellas están sin operativizarse, ¿no? Por así algo corto, la política de la ley de promoción de la agricultura familiar, ¿no? Tuvieron que pasar un poco más de 6 años para poder tener una norma más adecuada. Entonces así estamos, poquito. Sí. Bueno, estamos entonces ya llegando al final. Tenemos que tener un tiempecito para tomarnos la fotito de cierre del evento. Yo les quiero agradecer muchísimo e invitar a que abran sus pantallas para tomarnos la foto, por favor, para poder vernos también. Hola Hugo, hola Denis, ahí estamos. Hola Frexon, Juan Gabriel, que ha comentado mucho en el foro, gracias. Participen en el foro. Yo a veces me quedo así como congelada, pongo cosas, nadie me contesta. Dialoguemos ahí. Ahí también Dani ha escrito, Melchorita, varios, ¿no? A Juan tampoco no nos contestamos entre nosotros y ahí debemos darnos un tiempito para conversar y desarrollar un poco estas ideas en en la plataforma, desarrollar un poco más cuál es este vínculo entre la gestión de riesgo de desastres y la adaptación en nuestros países y cómo podemos poner esta articulación al servicio de la adaptación de nuestros Andes. Bueno, no sé, Denis, estamos listos creo para la fotito. Sí, ok, una sonrisa, por favor, a los que ya estamos acá. Y ya estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos de aquí a... Uy, ¿cuándo es la próxima, Denis? Recuérdame. ¿La próxima semana? La próxima semana tenemos el seminario 5. Hay Uh-huh. unas lindas presentaciones también por delante. Los esperamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos, gran abrazo. Gracias, hasta luego.